En principio, la pieza tiene el título de la durada de la pieza. Hace tiempo duraba 9 minutos, luego duraba 14 y esta versión que le estamos haciendo especialmente para el Festival Arctic está durando 21 minutos, aprox, circa. En principio, la pieza es un diálogo entre dos performers, tanto movimiento y sonido. La manera de dialogar es, el músico ha hecho una propuesta de poner micrófonos de contacto en el suelo y ha cogido todos los sonidos que yo emitía y a partir de esto, él ha comenzado a distorsionarlos creando la banda sonora. Ambas acciones pasan en vivo. Claro, si bien están muy pautadas, siempre dejamos un margen a la improvisación. No a la improvisación libre en sí, sino a que suceda lo que tenga que suceder en ese momento en concreto. Podemos decir que a nivel del lenguaje está muy cerca a lo que puede parecer un lenguaje musical cercano al jazz, pero con instrumentos que sean electrónicos y corporales. O sea que donde es un diálogo como dos instrumentos, pero los instrumentos no son dos instrumentos clásicos, sino que uno es el cuerpo y uno es la variación electrónica de lo que se está generando. Lo que más me gusta de esta experiencia es el hecho de poder decir finalmente, ¿no? y quitar este mito donde la electrónica solo es reproducción de ordenadores y de cosas ya hechas, y que no, al contrario, utilizamos la electrónica en directo gracias a un movimiento donde también hay un cierto punto de improvisación. Claro, la improvisación tiene una pauta, pero sí que hay esta sensación, ¿no? de tocar en directo y de transmitir algo que sigue siendo verdadero, sigue siendo fuerte.